pero no estamos viendo una recesión en nuestro escenario. Estamos viendo una tendencia, Drew, que la inflación claramente está bajando. Sí se está enfriando un poco, pero no está colapsando. Y cuando vemos las 13 Fs, vimos algo, Drew, muy impresionante. Warren Buffett acabó de añadir una compañía del consumo discrecionario. Porque estas compañías estarán entrando a Bitcoin, ¿no? Es como que se están anticipando. Y si realmente hubiera pesimismo, yo pienso que Warren Buffett no estuviera añadiendo consumo discrecionario. Con todo y que un sector esté en recesión, eso no significa que no hayan oportunidades. ¿Por qué no cortas la posición al 100%? Exacto. Que lo hemos visto. Lo hemos visto con muchas de estas compañías que cortan. Hay otro catalizador que puede bajar el oro esta semana. En la parte técnica, Bitcoin está en un lugar muy peligroso. Hola, 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 hola. ¿Cómo está mi gente? Atrevidos miembros de este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general. Mi nombre es Drew Lozano y esto es Después de la Campana con Drew Lozano y Arturo Robles. El día de hoy estaremos hablando sobre el resumen crucial, lo que ha pasado durante la semana pasada y también lo que esperamos para mañana martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué es lo que estamos esperando esta semana en los mercados financieros? Así que para eso tenemos a nuestro especialista aquí, Arturo Robles, que está conmigo, nuestro fundamentalista. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo te va? Muy bien, Drew, muy bien. Tuvimos una semana muy volátil. Demasiado Sí, volátil. muchos eventos esta semana. Muchos eventos. ¿Qué te parece si ya comenzamos de una con ese resumen? Claro que sí. Bueno, este va a ser un podcast que le vamos a dar un resumen de lo que vimos la semana. Si se recuerdan, la semana pasada le estamos informando que esta iba a ser una semana muy importante porque teníamos esos datos de la inflación, también teníamos datos económicos y reportes financieros que también nos iban a dar mucho color de cómo está la economía. Comenzando por los reportes financieros, Drew, vimos un excelente reporte de Walmart, que eso es algo muy positivo. Sabemos que Walmart, yo diría, es el corazón de la economía, que si vemos algo rompiendo la economía, Walmart es una de esas compañías que nos va a decir uno de los iniciales rompimientos. Vimos que la guía de Walmart fue muy sólida, eso le gustó mucho al mercado. Cuando una compañía como Walmart, que sabemos que Walmart no es solamente retail, estamos hablando también del lado de suscripciones, estamos hablando de algo de groceries, electrónicos, que Walmart y Costco, yo diría, son las compañías más importantes que si llega a haber un rompimiento de la economía, estas compañías probablemente nos los van a indicar en la guía. No fue así, nos dieron un excelente resultado, Walmart dio una guía muy sólida. Cuando le preguntaron al CEO de Walmart si estaban viendo una probabilidad de recesión, él dijo, mira, veo que el consumidor no se está aguantando un poco, pero no estamos viendo una recesión en nuestro escenario. Cuando estás teniendo un CEO de Walmart diciendo que no está teniendo ese pronóstico de la recesión, eso le encanta el mercado. También llegamos a ver datos económicos del lado de la inflación con el CPI, el PPI. Estamos viendo una tendencia, Drew, que la inflación claramente está bajando y el miedo del mercado es, ok, si la inflación está bajando de esta forma, el impacto económico será negativo y estamos viendo esa probabilidad del soft landing. Cuando hablamos del soft landing, esto lo que significa es el llegar a tener una inflación bajando, pero con una economía solamente enfriándose, pero no colapsando. Cuando estamos hablando de no landing, significaría inflación bajando y la economía realmente creciendo. Y cuando hablamos del hard landing, que ese fue el miedo, Drew, que llegamos a tener la semana pasada, es una inflación bajando, pero también una economía colapsando. Entonces ese es el escenario en donde la inflación baja, pero llegamos hasta una recesión. Esta semana nos demostró que tenemos esa probabilidad del soft landing, donde la inflación está bajando y la economía sí se está enfriando un poco, pero no está colapsando. Y eso le encanta al mercado porque eso es lo que quiere la Reserva Federal que llegue a pasar. Y con estos datos económicos sí se llegó a demostrar que comenzamos por el dato de la inflación positivo, reportes financieros del lado del retail como Walmart nos dieron un buen resultado y finalmente llegamos a ver esos datos económicos que queríamos ver, las ventas minoristas. Las ventas minoristas sabemos que es un dato muy importante económico y llegamos a ver una expansión en ese dato de las ventas minoristas para el mes de julio, que todo pudo salir perfecto. Esto puede seguir la narrativa de que el soft landing es posible y cuando vemos las 13 Fs vimos algo, Drew, muy impresionante. Warren Buffett acabó de añadir una compañía del consumo discrecionario. Agregó Ulta, que pónganse a pensar, si Warren Buffett piensa que la economía estaría colapsando,
quizás una compañía de maquillaje no sería atractiva si él piensa que la economía realmente va a debilitarse. También vimos ese movimiento de Bill Ackman, que llegó a agregar Nike, que estamos viendo dos inversionistas billonarios entrando en un sector que es sensible a la economía y vimos esos tipos de movimientos, que eso nos gusta. También en las 3 Fs llegamos a ver lo de Bitcoin, llegamos a ver Goldman Sachs y Morgan Stanley entrando ahí. Y entonces estamos viendo... Perdón que te interrumpa, ese también es muy interesante porque Bitcoin es de alto riesgo. Correcto. Entonces, si vamos a una recesión y todavía no han inyectado liquidez, ¿por qué estas compañías estarán entrando a Bitcoin? ¿No? Es como que se están anticipando a un impulso más bien donde los sectores van a rotar a instrumentos de más riesgo debido a que estos instrumentos se mueven muy bien cuando la economía está muy fuerte y cuando hay mucho optimismo, ¿no? Correcto. Son sectores así. También vimos... Luego te voy a hacer unas preguntas sobre Ulta y sobre Warren Buffett, pero te dejo también hablar. aparte de lo que vimos con Warren Buffett y lo que vimos con Warren Buffett, con Ulta, con Bill Ackman, con Nike, que es un movimiento que nos sorprende mucho. También vimos Ray Dalio. Ray Dalio, Drew, él maneja Bridgewater y este es un fondo que realmente Ray Dalio es considerado conservador. Y fue un comprador de varias tecnológicas, incrementó posiciones de estas tecnológicas americanas y estos manejadores de estos fondos están demostrando esa señal de optimismo. Y si realmente hubiera pesimismo, yo pienso que Warren Buffett no estuviera añadiendo consumo discrecionario, ya que sabemos, Drew, que el consumo discrecionario ya está teniendo una recesión, lo acabamos de mencionar, pero esto es lo que nos explica, con todo y que un sector esté en recesión, eso no significa que no hayan oportunidades. Sabemos la valorización de Nike, la valorización de Ulta, cuando están en estos niveles tan bajos, con todo y que estos reportes financieros se muestren tan negativos, acuérdense que ya están operando esa recuperación. Y por eso vemos esos tipos de movimientos. Pero, ¿qué te parece eso lo de Ulta? Sí, Drew? en lo de Ulta, ¿sabes qué? Ulta, de todas las discrecionarias, Ulta a mí me parece que es antirrecesión. El maquillaje Que las mujeres no dejan de se ha maquillarse visto muy nunca. bien. El maquillaje se ha visto muy bien. Yo digo, bueno, y para la universidad tenemos 3 compañías que estaban en la lista de maquillaje. Ujú. El primero era Estée Lauder, que esta es una compañía de maquillaje muy reconocida, pero ha sido la más impactada por la exposición tan grande que tiene en China. Entonces Estée Lauder ha sido muy Muy impactada. golpeada. También tenemos a Ulta, que Ulta, sabemos que Ulta vende diferentes líneas de maquillaje. Nos gustaba Ulta porque tenía una valorización buena y no tenía ese impacto tan grande que estaba teniendo en Asia con Ujú. Estée Lauder. Y último tenemos Elf Beauty. Elf Beauty yo diría ha sido la favorita de todas, pero es la que tiene la valorización más alta. Elf Beauty es la compañía de maquillaje que ofrece esta línea de productos, yo diría, la más económica. Sí, es una línea de maquillaje Muy económica. muy económica, muy accesible, con pocos márgenes de ganancia para el que lo vende. Para el que lo vende. Yo te digo porque da la casualidad que nosotros estuvimos en el mundo del maquillaje artístico, maquillaje teatral y estas líneas también se conocían entre nosotros. Y me parece que por eso creo yo que estas líneas no son anti-recesión un poquito, se pudiera No decir, es un ¿no? sector que tiene impactos No, tan grandes. exacto. Porque es algo como que es un gasto que yo diría que es necesario. Sí. El maquillaje es muy necesario y sí hemos visto en ciclos económicos el sector de maquillaje siempre se ha mantenido fuerte. Lo vimos en la Ujú. pandemia, no llegamos a tener un impacto tan grande y hasta en este ciclo la debilidad, Drew, que hemos visto en el sector de maquillaje, yo no lo veo atribuido a la debilidad acá en Norteamérica, es más que todo en Asia. Y Sí. por eso la más impactada ha sido Estée Lauder. Pero cuando vemos ese reporte de Ulta y de Elf, no estuvieron nada malos. La razón que nosotros nos llegamos a ir con Ulta sobre Elf es que Elf ya está muy cara Sí. y como es una compañía todavía que no tiene una magnitud tan grande, tienes que expandirse, Drew. Sí. Que ahora en ese método, en esa expansión que va a tener fuera acá de Norteamérica, que se quiere expandir más en el lado de Europa, eso llega a tener un costo y cuando sabemos que estamos entrando en ese método de expansión de inversión, los márgenes van a tener que ser sacrificados y vemos que Ulta no está en ese punto, ya que es una compañía, yo diría, más que tiene más madurez y Sí. por eso nos gusta. Y eso es lo que está viendo Buffett. Buffett yo creo que eligió la compañía que tiene menos sensible en Asia
tiene una gran exposición en el sector, buena competencia, a buenos precios y no tienes el riesgo de que estás entrando en una compañía que tiene una valorización inflada y bueno, y que tenga una exposición tan grande en Asia. Estée Lauder nos encanta, pero si China no se recupera, Drew, Estée Lauder va a seguir sintiendo ese dolor. Fíjate que lo que está pasando con Warren Buffett refleja su forma de pensar, inclusive en la selección de empresas. A Warren Buffett no le gusta la exposición en China. No, Él le para nada. encanta la Para exposición nada. en Bueno, Estados Charlie Unidos. Munger, que era su mano Sí. derecha, él intentó entrar en las chinas con Alibaba y no le resultó bien. No No le le resultó resultó. bien y sí, Buffett no... A Buffett. Japón sí le ha gustado. Sí. Y de la forma que él ha invertido en Japón ha sido conservador, porque ha invertido en conglomerados, que no Sí. en compañías en específico. Pero le está gustando ahora también, porque hasta hace poco ni siquiera tocaba a Japón, por eso fue que... No, él ha entrado en seguros, que sabemos que en Chubb Financial ha entrado... algo que me sorprendió, Drew, salió de Bank of America, que entonces Una de las compañías sabemos que a él más le gustaba también. Bank él le of gusta America. mucho los bancos, que el salir en Bank of America, eso te puede decir que, mira, no está viendo una oportunidad ahí. Lo de Apple, sabemos que Apple sigue siendo la posición más grande, nosotros lo explicamos en videos previos. Vamos a aclarar eso. Ujú. Warren Buffett en el video pasado lo aclaramos, pero vamos a aclararlo nuevamente o en uno de estos videos de la serie de Después de la Campana. A veces no tienen orden según la importancia que lo sacamos. Pero lo de Apple no fue que cerró la posición. Él simplemente tomó ganancia, que por cierto pagó un montón de taxes por esa ganancia. Sacó un 50%. Un 50%. Disminuyó la posición por un 50%, pero Y sigue siendo la posición más La grande. posición más grande. Que si hay un problema, Drew, ¿por qué no cortas la posición al 100%? Exacto. Que lo hemos visto. Lo hemos Exacto. visto con muchas de estas compañías que Exacto. cortaban la... Algo que me sorprendió, Drew, Si es tú- Snowflake. Él pero- sí cortó la posición al 100% de Snowflake, que ahora esta es una compañía que realmente no está muy expuesta al consumidor. Esta es una compañía empresarial de software del lado de la nube y esta es una compañía que va a reportar la próxima semana. Vamos a ver cómo reporta esta compañía, pero esa era una compañía, Drew, que Buffett había estado invertido por bastante tiempo y sí disminuyó el 100%, que hay que ver el por qué está haciendo eso, que si vemos un disminuyo del 100% de una compañía, ahí sí nos tenemos que hacer esa pregunta por qué lo hizo. Exactamente. Yo siento que la bolsa y los inversionistas están muy nerviosos. Hasta hace poco estábamos hablando de recesión. Y esta semana es totalmente opuesto. Esta semana la Completamente economía está opuesto. perfecta. Entonces, yo lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo, y por eso es que yo tomo esto con calma, es que es paciencia. Las inversiones a largo plazo no se tocan igual, pase lo que pase. Si estás haciendo trading, hay momentos en que no se debe hacer trading. Nosotros recomendamos no hacer trading en ese momento. Le bajamos al trading, a menos que llegaran a las zonas de reacción. Te quedó muy bien ese short que hiciste en BTC. Te felicito. A mí me quedó bien mi largo. Fíjate, dos puntos de vista El distintos. short de BTC no se hizo. Yo lo ¿No anuncié. No se hizo. No se hizo. ¿Qué más? Se anunció Se anunció. que íbamos a tener un nivel de resistencia en ese cruce de muerte. Muchos miembros de la universidad tomaron esa operación, pero yo decidí no hacerlo porque esta semana sabíamos que íbamos a tener muchos datos económicos del lado de la inflación. Pero algo, yendo del lado de cripto, que me sorprendió Excelente, mucho, fíjense eso. Por eso es que se en la consideró. universidad- Y muchos en- miembros lo no, hicieron. En la universidad ustedes no tienen que hacer lo que uno haga. Nosotros damos y nosotros no vamos a mentir. Yo juraba que Arturo lo había hecho. Y sobre todo que son portafolios que yo no reviso muy bien porque yo sé que el de holding no se mueve, eso está en Layer, pero el portafolio de Arturo de Bitcoin yo no lo veo. Y yo dije, wow, mi hermano la agarró muy bien ahí porque había miembros que habían dicho que gracias Arturo. Y dije, Hércules, yo no le entré sabiendo que sí podía aguantar y podía llegar al punto del Fibonacci 50. El que yo sí jugué fue el de las 50, ese rebote lo hice muy bien y tomé ganancias ahí. Pero fíjense bien, muchachos, lo importante, usted agarra el análisis como quiera. Arturo hizo el análisis, yo lo utilicé para tomar ganancias y Arturo simplemente para advertir a la audiencia, igual no le iba a vender, igual no quería entrar en short, por algo habrá tomado esa decisión. Algo, Drew, que me sorprendió, Sí. ahora que estamos hablando de cripto, esta semana, familia, yo les comenté, vamos a ver cómo los índices reaccionan después de estos datos. Sabemos que teníamos una combinación de muchos datos, reportes financieros, y queríamos ver la reacción de los índices. Y ya, Drew, los índices reaccionaron muy bien. Ya todos los índices en este momento están
muy cerca en el territorio de all-time highs, que ya las puertas para buscar nuevos altos ya se abrieron después del cierre esta semana. Cuando vemos el S&P 500, creo que está a menos del 2% de su all-time high. Vemos el Nasdaq, el Russell, el Dow Jones, todos cerraron la semana con bastante fortaleza. Pero algo que nos sorprendió mucho, Drew, fue el desacoplo que llegamos a ver de cripto a la bolsa americana esta semana. Hubiera podido ser un perfecto momento, Drew, para que BTC rompiera ese cruce de muerte hacia el alza y no lo llegó a hacer. Entonces, eso es algo que no lo teníamos en nuestro libro. Pensábamos que Bitcoin y el mercado de cripto iba a estar acoplado a la bolsa americana esta semana y realmente la reacción no fue acople a la bolsa americana. ¿Qué te parece eso? Tú sabes que yo tengo mi teoría de análisis técnico y fundamental bien fuerte en este punto. Y yo siento que cuando hay un espacio de poca liquidez de los gobiernos, intereses un poco fuera de lo común, porque yo no veo los intereses tan altos de todas maneras, lo que pasa es que nos acostumbramos a intereses bajos, pero bueno, esa es otra historia. Yo siento que Bitcoin no necesariamente se mueve como lo esperamos en relación a la bolsa, porque no es la primera vez, si te acuerdas, cuando tú me introdujiste al mundo de Bitcoin, el Bitcoin estuvo haciendo mucho rango y la bolsa seguía subiendo y después explotó. Pero explotó en un momento en donde empezó a entrar la liquidez, empezaron a entrar... La M2 ahora, nos gusta ver exacto, la velocidad del dinero. Exacto. Ahora, en la parte técnica, Bitcoin está en un lugar muy peligroso. Porque está por debajo de la EMA 20 exponencial, la EMA 20 semanal. Y las veces que Bitcoin ha estado por debajo de la EMA 20 semanal y la ha conseguido como resistencia, o sea, como presión de venta, no ha sido nada bien para Bitcoin. ¿Se ha rangueado o ha caído? Bueno, sabemos que todos los mercados bajistas, familias, comienzan por un rompimiento de esa MA20 o la MA21 semanal. Drew le gusta usar la 20, a mí me gusta usar la 21, pero es lo mismo. Es lo mismo, solo un día, claro, una semana de diferencia. No hay una diferencia, pero sí, tratamos de analizar esos cierres semanales porque cada vez, Drew, que pase más tiempo abajo de ese nivel, ahí es cuando hay que estar cauteloso. Y yo sigo pensando que qué mejor momento, Drew, que esta semana que tuvimos, el mercado es muy volátil. La semana pasada tuvimos la peor semana del año y esta semana que acabamos de finalizar fue la mejor semana del año. Que eso es algo que me parece muy raro, ver esa fortaleza del mercado, y este fue el perfecto momento para que BTC rompiera ese cruce de muerte, esa MA20 semanal, y no se pudo hacer. Y está un poco difícil, Drew, porque la próxima semana, adivinen qué tenemos. Tenemos a Jerome Powell. Powell va a hacer un discurso. La próxima semana es esta semana. O sea, hoy se está grabando el domingo, para que sepas. Se está grabando el programa el domingo. Vamos a tratar de sacarlo hoy, si no sale mañana lunes. Vamos a tratar de sacar este video al principio de la semana. Que entonces esta va a ser en la semana en donde el viernes vamos a tener a Jerome Powell, que va a hacer ese discurso de Jackson Hole. Y está un poco difícil, Drew, porque sabemos que Powell no ha sido amigable con los mercados. Sí. Si Powell ve que el mercado está en estos puntos, Powell va a tratar de enfriar nuevamente el mercado, bajar esas expectativas. Sabemos que la Fed no le gusta que el mercado se adelante en el proceso, entonces no se sorprendan si el mercado está en estos niveles. Puede ser una perfecta excusa, Drew, para que el mercado descanse, vuelva a buscar zonas de soportes y después del discurso nuevamente podemos continuar ese movimiento hacia el alza. A mí lo que me preocupa es que si BTC no pudo desarrollar ese colchón yendo a esta reunión que vamos a tener el viernes de Jackson Hole, si estamos abajo de ese cruce de muerte, Drew, yendo a esa reunión, a mí me preocupa, porque yo no veo un catalizador positivo de lo que va a decir Powell para que empuje el precio hacia el alza. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Exactamente, lo mismo que piensas tú. Yo me he mantenido muy, muy cauteloso con Bitcoin. He tomado ganancia en el cruce. De hecho, el precio tiende a buscar el cruce según la estrategia Atrévete. Vaya a estudiar la estrategia en la universidad. Pero yo no veo ningún catalizador, como dices tú. Yo no veo nada que le dé aire a Bitcoin para que continúe su movimiento alcista. Lo que sí veo es bastante soporte. Eso sí veo, mucho soporte. Puede ser una gran reacumulación, puede ser, o acumulación para algunos, porque no todas han entrado, no todas las grandes compañías también han entrado en Bitcoin. No vaya a ser... Sí, lo de las 3F, vamos a aclarar esto, familia. Lo de las 3F todavía, Drew, no ha entrado dinero grande. Exacto, no. Y cuando vemos Tuvimos estos movimientos... señales,
pero no ha entrado todo el dinero grande que No, debería porque entrar. acuérdense, familia, $300 millones, Drew, para Goldman Sachs es como nosotros, Drew, poner 25 centavos en algo. Sí, 25 centavos, $1 es como una propina. No, no es tanto, pero simboliza algo bueno, sí, porque sabemos que es mejor eso que nada. sí. Pero Exacto. todavía ese dinero grande no ha entrado. Y Ujú. yo quiero ver, Drew, asumiendo que el mercado tenga una reacción negativa con lo de Powell, que los índices están en una muy buena posición, cualquier retroceso Ujú. totalmente saludable, después de la subida tan grande, pero quiero ver cómo BTC reacciona en esa zona de 54, que ese fue un bajo muy técnico del mes de julio, Ujú. porque si los 54 se rompen, Drew, eso nuevamente abre el chance de volver a visitar esos bajos de agosto, que esa parte de los 49.50. Idealmente no queremos volver a visitar esos niveles porque viendo, Drew, cómo el VIX reaccionó en ese tiempo de pánico, mira cómo reaccionó el VIX esta semana. El Sí. VIX totalmente se desplomó, que realmente no hay tanto miedo. Esta semana el riesgo fue activado en los mercados americanos y ese riesgo no se pudo activar en el mercado de cripto, que nos pone a pensar por qué pasó eso. ¿Qué medidas estamos tomando nosotros para esta semana? Para esta semana, yo diría, queremos no tomar un riesgo al lunes, al inicio de esta semana. Yo diría que hay que estar un poco cautelosos. No sería malo, Drew. Yo voy a ver cómo el VIX está posicionado, pero antes de esa reunión de Jackson Hole, quizás vamos a obtener un poco de seguros en el lado del VIX, ya que el VIX tenemos un VIX menos de 20. Entonces, asumiendo que Powell llega a decir algo negativo, podemos ver el VIX quizás hacer ese intento de buscar esa zona de 20, pero no vemos un tipo de pánico del mercado. El mercado se ve muy saludable, pero una forma de seguro esta semana pudiera ser, Drew, quizás comprar opciones del lado del VIX. Eso puede ser un buen seguro. Y también tenemos un oro, que el oro está arriba de esa zona de los 2.500 la onza. Siempre, Drew, cuando el oro se ha acercado a ese nivel, ese es un nivel que ha tenido bastante dificultad en mantenerse arriba de esa zona de los 2.500, que esta semana estamos viendo una buena oportunidad de seguros en el lado del VIX y también quizás suene irónico, pero entrar en el lado hacia la baja del oro esta semana no sería una mala idea, ya que el oro se beneficia con el disminuyo de tasas de intereses, que entonces si tenemos un agresivo disminuyo de tasas de intereses, eso el oro le gusta. Si Powell no nos señala que vamos a tener un incremento grande de disminuyos de tasas, eso el oro lo va a tomar negativo y también Powell va a sonar positivo en la economía, Drew. Que si tenemos esas probabilidades de las recesiones disminuyendo, eso tampoco le va a gustar al oro. Sabemos que el oro le gusta el escenario en donde estemos cerca de la recesión, Claro. que es un buen refugio, pero si no tenemos esa recesión en la foto, que probablemente Powell va a usar la excusa de, mira, no nos vamos a adelantar porque vemos que la economía está en un punto sólido, eso puede ser un efecto negativo para el oro. Que entonces el oro podemos ver debilidad y el Ent- VIX puede tener en- un disparo. Entonces nos vamos a apalancar, nos vamos a usar el oro como cobertura. Me encanta esa estrategia. Por Ujú. cierto, si usted tiene poco dinero y quiere asegurar su portafolio, quiere proteger su portafolio, está fuera de los Estados Unidos, le recomendamos Admiral. Admiral, la hemos visto, el apalancamiento de Admiral es muy hermoso. Si usted sabe gestión de riesgo, no le tenga miedo al apalancamiento. Y lo bonito de todo esto es que con muy poco capital usted puede asegurar su portafolio comprando materias primas, Forex a través de Admiral. Nosotros hemos utilizado esto a través de nuestras satélites fuera de Estados Unidos y nuestros muchachos de Estados Unidos lo hemos hecho bastante bien, nos ha gustado y se lo quería traer porque usted dirá, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo tanta liquidez para comprar un seguro? Bueno, agarra un poco de dinero, apalánquese un poquitico en una posición en short, en lo que usted quiera posicionarse, ya dependiendo cómo usted la va a utilizar. Y entonces una buena estrategia, por cierto, porque eso nos ha ayudado muchísimo a no necesitar pagar Especialmente tanto del lado dinero. del Forex, especialmente del lado del Especialmente Forex. el lado de Forex tú lo estás usando mucho Mucho. porque no necesitamos mucho dinero para hacer una operación. Correcto. Bueno, anyway, eso es algo que quería explicar. Ahí es donde si quieren operar el par de USD JPY, que este es el dólar contra el yen, ahí es cuando pueden operar eso. Y sí, acuérdense, la familia, los seguros no solamente es entrar en un put, en un índice. No, Hay muchos instrumentos. muchos Podemos usar el instrumentos. oro, podemos usar el Forex y eso pueden ofrecer buenas protecciones, especialmente en estos eventos que me preguntan esta semana.
Yo no le estoy diciendo que estoy entrando en corto en el Russell, en el Nasdaq o en No. el S&P 500, porque veo que pudiera retroceder, es totalmente saludable, pero vemos más volatilidad, Drew, en el oro. Ujú. Y por eso, si llega a haber un evento en donde el mercado no reacciona bien, vemos más potencial en ese movimiento del oro que los índices en sí. Pues los índices Exacto. pueden estar flat. Y eso es lo que llamamos nosotros cobertura. Correcto. Pues no queremos a veces Y entrar seguimos en largo, y seguimos en Seguimos en largo. pero es una forma de nosotros protegernos por si llegamos a ver un evento un negativo. colchoncito, no caer en el concreto, sino caer en una granja, en un colchoncito, algo acolchadito, caer sobre plumas. ¿Verdad? Correcto. Pero si igualito podemos caer, pero no. Necesitamos un paracaídas. Un paracaídas. Un paracaídas. Eso, un Sí, paracaídas. un paracaídas. Poder tener tiempo de reacción. Y Muy también, bien. Drew, vamos a asumir que Powell sea muy positivo. Excelente. Hay otro catalizador que puede bajar el oro esta semana, que es los eventos que pudiéramos tener en Gaza. Entonces sabemos que esos conversaciones del lado de la paz en Gaza pudiera ya acercarse, que si tenemos un tratamiento de paz en Gaza, eso es otro factor que también pudiera afectar negativamente el oro. La razón que el oro se ha sostenido también muy elevado es porque todavía tenemos ese riesgo de que el tratamiento de paz en Gaza no llegue a un acuerdo y esta guerra se pudiera extender. Algo que vemos posible es que podemos ver una solución en el lado del Medio Oeste y si llegamos a acercarnos a ese evento, eso también puede ser un evento negativo para el oro y probablemente esta semana también podamos tener más informes acerca de eso. Muchísimas gracias, Arturo. Nuestro fundamentalista, el encargado de nuestras operaciones en Atrévete, no solamente en la Universidad Atrévete, sino en los portafolios de la familia. Mi nombre es Drew Lozano. Mi nombre es Arturo Robles. Y nos vemos en el próximo programa. Espero que te haya gustado este resumen de los mercados financieros. Y denle like, familia. Denle like, suscríbanse. Me fui.